Él juró que nunca la amó, pero 5 años después, el multimillonario CEO descubrió que ella había estado ocultando la única verdad de la que él nunca podría alejarse. Él no pretendió que su voz se elevara, pero cuando lo hizo, resonó en la habitación como cristales rotos. No te amo, nunca te amé. Las palabras parecieron resonar mucho después de que él las pronunciara, rebotando en las pulidas paredes de su oficina en el ático y golpeando a Emma más fuerte que cualquier golpe físico jamás podría. Guillermo Aguilar se erguía alto e inflexible detrás de su escritorio, su cabello rubio perfectamente peinado, sus ojos azul helado más fríos de lo que ella jamás los había visto. Parecía cada centímetro el CEO intocable que el mundo admiraba, ambicioso, brillante, imparable, pero en ese momento se sentía como un extraño con el rostro del hombre que ella amaba. La respiración de Emma se enredó en su garganta mientras lo miraba fijamente, incapaz de procesar la crueldad en su expresión. Habían peleado antes, pequeñas discusiones, malentendidos ocasionales, pero esto era diferente. Esto era algo definitivo, algo destructivo. Su corazón latía dolorosamente mientras intentaba entender qué había hecho mal, qué momento, qué palabra, qué paso en falso lo había empujado a decir algo tan devastador. Ella había trabajado hasta tarde preparando la presentación que él necesitaba. Se había quedado a su lado durante cada agotador mes de expansión. Le había dado todo lo que tenía para dar. ¿Cómo podía desechar toda su relación como si no significara nada? Ella abrió la boca para hablar, pero su voz la traicionó. En cambio, vio cómo Guillermo exhalaba bruscamente, como si ella fuera un problema que finalmente había decidido eliminar. Él se apartó de ella, su mirada fija en el horizonte de la ciudad más allá del cristal, negándose a mirarla a los ojos. El desprecio en su postura era inconfundible. «Esto ya no funciona», añadió, pero esta vez su tono era frío y controlado, como si estuviera leyendo un guión. «Sabías que no podía durar. Tú y yo nunca estuvimos destinados a nada serio. Nunca destinados a nada serio». Las palabras golpearon más fuerte que el golpe inicial. Ella parpadeó rápidamente, conteniendo las lágrimas que se negaba a dejar que él viera. No permitiría que él la viera colapsar. Él no. No después de todo. Sus rodillas flaquearon, pero su orgullo la sostuvo lo suficiente como para retroceder. Quería preguntar si esta era otra de sus decisiones impulsivas, una de sus defensas cuando estaba abrumado. Quería preguntar si el estrés estaba nublando su juicio, si estaba arremetiendo debido a las negociaciones fallidas de ese día. Quería preguntar si realmente no sentía nada por ella después de todo este tiempo. Pero ya tenía su respuesta. Flotaba en el aire, aguda y despiadada. Guillermo finalmente se volvió hacia ella, pero no había remordimiento en sus facciones. Simplemente parecía cansado, molesto, como si terminar las cosas con ella fuera un inconveniente, no una tragedia. «Deberías irte», dijo, su voz firme, casi aburrida. «Esto es lo mejor». ¿Lo mejor? ¿Para quién? Ciertamente no para ella. Su garganta se apretó dolorosamente. Ella se dio la vuelta sin decir otra palabra, temiendo que si se quedaba un segundo más, se rompería frente a él. Mantuvo la cabeza en alto mientras cruzaba la habitación, aunque cada paso se sentía como vadear a través de cemento. Su corazón latía en sus oídos mientras llegaba al ascensor. Presionó el botón con dedos temblorosos y entró en el momento en que las puertas se abrieron. No miró hacia atrás. Si lo hacía, temía desmoronarse. Las puertas del ascensor se cerraron, sellando la última imagen que tendría de él. Un hombre que había amado durante años,
de pie como una estatua, con los brazos cruzados, el rostro inexpresivo, sin ofrecer nada, ni explicación, ni disculpa, ni siquiera un adiós. En el momento en que salió al aire fresco de la tarde, las lágrimas finalmente se derramaron, calientes e incontrolables. Se abrazó a sí misma, caminando tan rápido como sus piernas se lo permitían, tratando de huir del dolor que le subía por el pecho. No sabía a dónde iba. Solo necesitaba alejarse del edificio, de los recuerdos, de la vida que había construido a su alrededor. Su teléfono vibró una vez en su bolsillo. No miró. Sabía que no era él. Él no llamaría. Él no la perseguiría. Lo había dejado dolorosamente claro. Para cuando llegó a su apartamento, su cuerpo temblaba incontrolablemente. Se desplomó en el suelo junto a la puerta, abrazando sus rodillas contra el pecho, sus sollozos resonando en el espacio vacío. El mundo que había construido a su alrededor, se había derrumbado en cuestión de minutos. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Y luego lloró más. Horas después, cuando el agotamiento finalmente la arrastró a un sueño inquieto, todavía escuchaba su voz resonando en su mente. «No te amo, nunca te amé». Ella aún no lo sabía, pero la vida ya había comenzado a reescribir su futuro de maneras que ninguno de los dos podía imaginar. Porque 2 semanas después, con una mano temblorosa sobre una prueba de embarazo positiva, se dio cuenta de la verdad de la que Guillermo se arrepentiría los próximos 5 años. Ella no se había ido sola. Las mañanas en el pequeño pueblo siempre eran tranquilas, bañadas en un suave oro mientras el sol salía sobre los tejados, y para Emma esas primeras horas se habían convertido en la parte más segura de su día. Después de dejar la ciudad atrás hace 5 años, había creado un mundo nuevo para sí misma, uno construido no por ambición o desamor, sino por necesidad, resiliencia y el amor feroz de una madre que había vuelto a empezar de cero. Cuando llegó por primera vez a Valle de Paz, un pueblo somnoliento escondido entre colinas y viejos bosques, llevaba poco más que una maleta, un corazón tembloroso y un secreto que la aterrorizaba tanto como la fortalecía. Estaba embarazada de gemelos, sola, y segura de que nadie de su pasado la buscaría jamás. Los primeros meses fueron brutales. Luchó contra las náuseas matutinas, trabajó a tiempo parcial en una panadería para ahorrar dinero y alquiló un pequeño estudio encima de una ferretería porque era el único lugar que podía permitirse. Se despertaba todos los días con los mismos pensamientos: miedo al futuro, dolor por el pasado y la angustia de saber que el padre de sus hijos por nacer creía que ella no significaba nada. Pero cada vez que se ponía la mano sobre el estómago, sintiendo el más leve aleteo de vida, el coraje reemplazaba al miedo. Le susurraba promesas a los 2 pequeños corazones que crecían dentro de ella, diciéndoles que les daría todo lo que pudiera, incluso si tenía que hacerlo sola. Para cuando nacieron los gemelos, ya los había llamado Leo y Oliver. Vinieron al mundo con cabello rubio pálido tan fino como la seda, y ojos tan inconfundiblemente azules que tuvo que apartar la vista la primera vez que uno de ellos abrió su pequeña mirada. Se parecían a él, a Guillermo, y por un momento el recuerdo de su crueldad casi la aplasta. Pero cuando sostuvo a ambos niños contra su pecho, su calor la tranquilizó. Algo dentro de ella cambió. No eran un recordatorio de dolor. Eran la razón por la que podía sobrevivir a él. Criarlos sola estaba lejos de ser fácil. Las noches se mezclaban con los amaneceres mientras los mecía durante fiebres, cólicos y pesadillas. Hacía trabajos ocasionales,
a veces varios en el mismo día, apresurándose entre ellos con los gemelos atados en un cochecito doble. Aprendió a ser ingeniosa con el dinero y paciente con el agotamiento. Y aunque tropezaba a menudo, la risa de los niños siempre la atrapaba antes de que pudiera caer demasiado lejos. Crecieron rápido, demasiado rápido, a veces pensaba, pasando de pequeños bultos a curiosos y traviesos niños de 5 años que llenaban su tranquilo apartamento de caos, alegría e interminables preguntas. Ahora trabajaba en un pequeño estudio de diseño donde su talento finalmente estaba siendo notado. El trabajo pagaba lo suficiente para mudarse a un modesto dúplex de 2 habitaciones, y los niños tenían cada uno sus propias camas pequeñas, decoradas con las mantas de superhéroes que ella compró de segunda mano. La despertaban todas las mañanas trepando sobre ella, preguntando si ya era sábado o si podían desayunar tortitas aunque fuera martes. Emma se había vuelto una experta en trenzar el cabello de las niñas del edificio, remendar rodillas rasgadas en los vaqueros e improvisar cuentos para dormir que hacían que sus hijos se quedaran dormidos riendo. Sin embargo, a pesar de la calidez de la vida que había construido, había momentos tranquilos y desprotegidos en los que se preguntaba cómo podrían haber sido las cosas de otra manera. A veces, cuando Leo inclinaba la barbilla con un ángulo decidido o Oliver reía con un brillo familiar en los ojos, veía a Guillermo en ellos tan vívidamente que casi le robaba el aliento. No lo odiaba, ya no. Había superado eso. Pero aún recordaba la forma en que él la miró la noche en que le dijo que nunca la amó, la forma en que apagó cada pedazo de ternura entre ellos, la forma en que la hizo sentir desechable. Y recordaba el miedo, el desamor, el aislamiento. Nunca les dijo a los niños toda la verdad. Cuando le preguntaban por su padre, ella siempre elegía respuestas amables, diciendo que vivía lejos y que algún día podrían conocerlo. Se negó a dejar que la amargura moldeara su infancia. No merecían enojo, merecían posibilidades. Una tarde nítida de otoño, Emma llevó a los niños al parque después de la escuela. Los árboles brillaban con rojo y oro, sus hojas caídas crujiendo bajo las pequeñas zapatillas. Leo corrió delante persiguiendo una ardilla, mientras Oliver se aferraba a su mano y preguntaba por qué los pájaros no usaban suéteres. Ella rió, quitándole una hoja de su cabello rubio, agradecida por los momentos simples que le recordaban que había hecho algo bien. Mientras veía a los niños jugar, sintió una oleada de orgullo. Había sobrevivido al desamor, la pobreza, el miedo y la soledad. Había criado a 2 niños pequeños hermosos, amables e inteligentes, cuyas sonrisas podían curar cualquier herida antigua. Había construido una vida sin el hombre que la abandonó, y ya no sentía esa punzada aguda de insuficiencia que él le había grabado una vez. Pero el destino, sabía, era impredecible. La vida tenía una forma de repetir sus lecciones, de sacar a la superficie piezas sin resolver. Todavía no sabía que su pasado ya la había encontrado, que en algún lugar a kilómetros de distancia, un hombre con los mismos ojos azules que los de su hijo acababa de aprender una verdad que sacudiría el suelo bajo ambas vidas, y que todo lo que creía haber curado estaba a punto de regresar, no para romperla de nuevo, sino para confrontar la misma historia que ella creía desaparecida para siempre. 5 años habían convertido a Guillermo Aguilar en un hombre casi irreconocible del ejecutivo arrogante y de lengua afilada que alguna vez fue. El éxito nunca lo había abandonado, su empresa prosperaba, su reputación
se disparaba y su riqueza se multiplicaba, pero nada de eso se sentía como un logro. Todo sabía a ceniza. Iba a reuniones, negociaba contratos, pronunciaba discursos, pero todo se sentía mecánico, como si se moviera por la vida con las manos de otra persona. El fuego que una vez lo impulsó se había atenuado, y ninguna cantidad de logros podía encenderlo de nuevo. La gente susurraba que se había vuelto más frío desde la ruptura que nadie entendió completamente, que algo en él se había endurecido de una manera que ni siquiera la ambición podía explicar. Pero nadie sabía la verdad. Ni siquiera él sabía toda la verdad todavía. Sucedió una noche tranquila cuando se quedó hasta tarde en la oficina, evitando el vacío de su ático. Su asistente se había ido hacía horas, y el edificio estaba casi en silencio, salvo por el zumbido de la ciudad más allá de las paredes de cristal. Estaba revisando carpetas archivadas cuando tropezó con un archivo digital etiquetado con un nombre que había intentado olvidar: Emma Ruiz. El impacto de ver su nombre lo golpeó tan fuerte que se quedó inmóvil con la mano todavía sobre el ratón. No debió abrirlo, se lo dijo a sí mismo, pero sus dedos hicieron clic antes de que pudiera detenerlos. La pantalla se llenó de mensajes antiguos, algunos cortos y prácticos, otros cálidos y llenos de recuerdos. Su risa escrita en palabras. Su aliento durante meses estresantes. Sus sueños para su futuro. Su futuro. El que destrozó en un momento de ira que aún no podía racionalizar. Se desplazó por mensajes que apenas recordaba haber escrito y otros que nunca mereció recibir. Cada línea apretaba algo dentro de su pecho, hasta que la presión se volvió casi insoportable. Recordó la pelea, el filo de su frustración, el miedo al compromiso que nunca se admitió a sí mismo, la forma en que arremetió contra la única persona que realmente le importaba. Se había convencido de que terminar las cosas era más fácil que ser vulnerable, más fácil que dejarla ver lo profundamente que sentía por ella. Así que había convertido su miedo en un arma. Lo había convertido en crueldad, y ella había recibido cada golpe con más dignidad de la que él merecía. Mientras leía sus mensajes, se dio cuenta de que ya no podía mentirse a sí mismo. No había terminado las cosas porque no la amaba. Las había terminado porque la amaba demasiado, y la posibilidad de perderla en el futuro lo aterrorizaba más que nada. Pero al alejarla, había creado exactamente la pérdida que temía. Su corazón golpeó dolorosamente contra sus costillas, mientras la verdad se asentaba sobre él como un peso. Había destruido la mejor parte de su vida. Cerró la computadora portátil abruptamente, pero los recuerdos no se desvanecieron. El sueño se negó a venir esa noche. Tampoco la siguiente. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, herido, traicionado, confundido. La expresión que tenía cuando le dijo que nunca la amó lo perseguía. Lo había hecho hace 5 años y lo perseguía todavía. Días después, se encontró en la sala de estar de su hermana Carmen, paseando de un lado a otro mientras ella lo observaba con tranquila preocupación. Carmen siempre había sido su brújula moral, la única persona que veía a través de la superficie pulida que él presentaba al mundo. Cuando finalmente confesó la culpa que había enterrado durante años, ella escuchó sin interrumpir, dejándolo desentrañar la verdad pieza por pieza. Cuando terminó, ella suspiró suavemente. «Guillermo, tienes que encontrarla», dijo ella con dulzura, aunque su voz tenía una firmeza que lo hizo dejar de pasear. «No porque esperes el perdón, puede que nunca lo obtengas. Pero le debes una disculpa que debiste haberle dado hace años, y te debes a ti mismo la oportunidad de arreglar las cosas
incluso si ella no quiere volver contigo. Ni siquiera sé dónde está, admitió, frotándose la palma de la mano por la cara. Desapareció, completamente. Carmen lo estudió por un largo momento. Luego habló con tranquila certeza. Entonces empieza a buscar. Él dudó. No quería perturbar la vida de Emma. No quería reabrir sus heridas. Pero la idea de vivir el resto de su vida sin intentarlo, sin saber, le resultaba insoportable. Y así contrató a un investigador privado con instrucciones estrictas, sin presión, sin contacto, sin invasión de la privacidad. Solo información. Solo lo suficiente para encontrarla y pedir una conversación. Le llevó 2 semanas, durante las cuales apenas durmió, y a menudo se encontraba mirando la ciudad desde la ventana de su oficina, preguntándose si merecía siquiera la oportunidad de hablar con ella. Entonces, una mañana, su investigador dejó una carpeta en su escritorio. Guillermo la miró durante varios minutos antes de que finalmente la abriera. La primera página contenía una fotografía. Era una simple instantánea tomada a la luz del día, de esas capturadas accidentalmente en lugar de posadas. Pero en el momento en que la vio, el suelo se movió bajo sus pies. Emma estaba en el estacionamiento de un supermercado, vistiendo jeans y un suéter suave, con su cabello castaño recogido en una cola de caballo suelta. Parecía mayor, más fuerte, más arraigada que antes, pero seguía siendo inconfundiblemente Emma, la mujer cuya risa una vez iluminó habitaciones enteras. Pero no fue solo Emma lo que le robó el aliento. 2 niños estaban a su lado, cada uno sosteniendo una de sus manos. 2 niños pequeños con cabello rubio tan pálido que brillaba bajo el sol y ojos tan intensamente azules que incluso desde la distancia podía reconocer la forma, el color, la profundidad, sus rasgos, su sangre, sus hijos. La fotografía se le resbaló de los dedos mientras la conmoción lo golpeaba con tanta fuerza que tuvo que agarrarse al borde de su escritorio para mantenerse en pie. Su pulso rugía en sus oídos. Sus pulmones se apretaron. Volvió a mirar la imagen, incapaz de parpadear. Gemelos, 5 años, nacidos meses después de que ella se fuera. Sus hijos. Un sonido crudo y ahogado escapó de él, algo entre un jadeo y una súplica rota. Todas las paredes que había construido alrededor de su corazón se hicieron añicos. Culpa, arrepentimiento, anhelo, dolor y una incredulidad abrumadora lo golpearon a la vez. No solo había perdido a Emma, había perdido 5 años de paternidad, 5 años de primeras palabras, primeros pasos, primeros cumpleaños. 5 años de amar a 2 hijos que nunca supo que existían. Su voz se quebró mientras susurraba la verdad que lo cambió todo. ¡Oh Dios! ¿Qué he hecho? No sabía cómo enfrentaría a Emma. No sabía si ella alguna vez lo dejaría acercarse a ella de nuevo. No sabía lo que ella diría cuando se diera cuenta de que él finalmente había sabido la verdad. Pero sí sabía una cosa con absoluta certeza. Nada le impediría intentar arreglarlo. Ni el tiempo, ni la culpa, ni siquiera su ira. Porque por primera vez en años finalmente entendió lo que importaba. Y no iba a huir de ello nunca más. Emma siempre había amado las mañanas de sábado en el pequeño pueblo, cuando las familias llenaban el parque y los niños se perseguían entre los viejos robles, pero en aquella mañana en particular, su mundo cambió mucho antes de que se diera cuenta. Había llevado a Leo y Oliver a alimentar a los patos después del desayuno, una tradición que adoraban, y los niños ya corrían hacia el estanque con sus pequeñas bolsas de migas de pan bien agarradas. Ella los siguió con una sonrisa,
el pelo recogido en una coleta suelta, la chaqueta desabrochada por la suave brisa. Por un momento, todo se sintió perfectamente normal. El sol brillaba en el agua, los niños reían mientras los patos se acercaban a ellos, y Emma sintió que un poco de su estrés se desvanecía. No lo notó al principio. Él estaba muy atrás, medio escondido entre los árboles, su mirada fija en ella, como si no estuviera del todo convencido de que ella fuera real. Guillermo había llegado antes de lo previsto, porque algo en él se negaba a esperar más. La fotografía de Emma y los niños se había repetido en su mente una y otra vez, y apenas había dormido desde que la vio. Se dijo a sí mismo que se acercaría a ella con cuidado, con delicadeza, sin querer asustarla ni causar una escena, pero en el momento en que la vio en persona, la vio reír, la vio viva y a salvo. Toda su intención se desveló en pura emoción. Se quedó inmóvil durante varios segundos, bebiendo la imagen de ella. 5 años la habían cambiado, pero no de la manera que él temía. Se comportaba de otra manera, más fuerte, más segura, y la dulzura de sus ojos estaba teñida de una madurez que se dio cuenta de que ella debía haber ganado a la fuerza. Era más hermosa ahora de lo que recordaba, no por su apariencia, sino porque irradiaba algo que él había perdido hacía mucho tiempo: paz. Entonces vio a los niños, sus hijos. Estaban de puntillas junto al estanque, lanzando migas con pequeños gestos orgullosos, su cabello rubio capturando la luz del sol como hebras de oro. Sus brillantes ojos azules se iluminaban cada vez que un pato se acercaba, y sus risas resonaban en el agua. La visión lo golpeó tan bruscamente que su respiración se entrecortó. No tenía recuerdos de ellos a esta edad, ni primeras palabras, ni primeros pasos, ni noches consolándolos, ni cumpleaños, ni manos pequeñas agarrando su dedo. Se lo había perdido todo. Y sabía que la culpa era enteramente suya. No recordaba haber caminado hacia ellos. Su cuerpo se movió solo, atraído hacia ellos por una fuerza más fuerte que la razón. Cuanto más se acercaba, más fuerte latía su corazón, no con miedo, sino con una esperanza desesperada y dolorosa. Emma finalmente notó pasos detrás de ella y se giró, esperando quizás a otro padre o a alguien que pasaba. En cambio, su mirada chocó con la suya, y por un breve segundo el tiempo pareció romperse a su alrededor. Todo su cuerpo se congeló, su respiración se atascó en su garganta como si la hubieran golpeado. Lo miró fijamente, con los ojos muy abiertos, su expresión fluctuando entre la incredulidad y el pavor. La bolsa de papel con migas se le escapó de los dedos y cayó suavemente sobre la hierba. Guillermo se detuvo a varios metros de distancia, temeroso de acercarse más sin su permiso. Parecía que podía huir, parecía que podía desmayarse. Sintió que sus propias rodillas flaqueaban. Su voz salió tensa, áspera, temblorosa en los bordes. Emma. Ella no respondió. No podía. Su corazón latía tan fuerte que apenas oía nada más. Durante 5 años había imaginado lo que haría si alguna vez lo volviera a ver. Gritar, llorar, darse la vuelta, arrojar algo, quizás todas esas cosas, pero ahora que él estaba frente a ella, de carne y hueso y abrumadoramente familiar, cada reacción practicada se disolvió en un entumecimiento. Leo le tiró de la manga, confundido por su quietud. «Mamá, ¿quién es ese hombre?» La respiración de Guillermo se detuvo. La palabra hombre caló más hondo de lo que ella podría haber imaginado. Tragó con dificultad. Sus ojos se posaron en los niños por primera vez a tan corta distancia. Sus caras eran inconfundibles. No había lugar para la negación.
Sus propios rasgos le devolvían la mirada a través de expresiones demasiado pequeñas y curiosas. Volvió a mirar a Emma, y el dolor en sus ojos ya no era sutil. Era crudo, pesado, casi suplicante. Se detuvo, tragó, intentó de nuevo con una voz más suave. ¿Son míos? Emma cerró los ojos por un momento, reuniendo fuerzas. Quería gritar, correr, proteger a sus hijos de un pasado que una vez la había destrozado. Pero también sabía que no podía mentir. Abrió los ojos, encontró su mirada y forzó la verdad a salir, su voz apenas un susurro. Sí. La palabra lo golpeó como un golpe físico. Su rostro se descompuso por un momento antes de que lograra estabilizarse. No intentó acercarse. No se atrevió a alcanzarlos, simplemente se quedó allí, respirando como si el aire mismo se hubiera vuelto demasiado pesado para contener. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó, pero la pregunta no era una acusación. Era desamor, arrepentimiento, incredulidad y anhelo unidos en un solo hilo frágil. Emma sintió que la ira se agitaba bajo sus costillas, aguda y vieja. «Porque me dijiste que nunca me amaste», dijo en voz baja, cada sílaba impregnada del recuerdo de una herida que nunca había sanado por completo. «Dejaste muy claro que no había lugar para mí en tu vida». Él se estremeció visiblemente, como si sus palabras reabrieran la herida que él mismo se había infligido años atrás. Sus hombros se encogieron y por un momento no se parecía en nada al CEO confiado que el mundo conocía. Parecía un hombre de pie entre las ruinas de sus propias elecciones. Los niños los observaban en silencio ahora, sintiendo algo pesado entre los adultos. Leo, siempre el valiente, dio un pequeño paso adelante y preguntó: «Mamá, ¿estás bien?». Su corazón se retorció. Ella forzó una sonrisa para sus hijos y asintió, apartándole suavemente el cabello a Leo. «Sí, cariño, todo está bien». Aunque nada se sentía bien, todavía no. La voz de Guillermo tembló cuando volvió a hablar. «Emma, por favor, ¿podemos hablar?». Ella dudó, dividida entre el instinto de proteger a sus hijos y el conocimiento de que huir no borraría la verdad. Él era su padre. No iba a desaparecer esta vez, no después de encontrarlos, no después de aprender lo que había perdido. Finalmente asintió, una vez, con cautela. «Después de que terminemos aquí, te encontraré en los bancos». Él exhaló temblorosamente en lo que sonó a alivio y retrocedió para darle espacio. Emma se volvió hacia los niños, ayudándoles a recoger las últimas migas mientras su pulso se aceleraba incontrolablemente. Guillermo los observaba a distancia, las manos temblorosas a los lados, como si temiera que, si parpadeaba, pudieran desaparecer. La vida que había tirado por la borda estaba justo delante de él, y por primera vez en 5 años sintió algo que no había sentido desde el día en que ella salió por su puerta. Esperanza, una esperanza dolorosa, frágil y aterradora. Emma eligió el banco más alejado de la multitud, esperando que el silencio la ayudara a reunir la tormenta enredada de emociones dentro de ella, pero la calma era imposible cuando cada respiración se sentía demasiado pesada y cada latido demasiado ruidoso. Leo y Oliver corrieron delante para subir a la baja estructura de madera cercana, dejándole unos preciosos momentos antes de que Guillermo se acercara. Ella vio a sus hijos jugar, sus cabezas rubias moviéndose como destellos de luz solar, y se recordó a sí misma que su primera responsabilidad era para ellos, no para su miedo, no para sus viejas heridas, y ciertamente no para el hombre que caminaba hacia ella con una mezcla de pavor, anhelo y arrepentimiento grabada en cada paso.
Guillermo se detuvo a varios metros de distancia, dándole espacio, como si temiera asustarla. No se parecía en nada al intocable Theo que el mundo adoraba. Su rostro estaba pálido, sus manos inestables, y sus ojos, esos mismos ojos azules que habían heredado sus hijos, tenían un dolor que le oprimió el pecho inesperadamente. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, cruda, despojada de toda la agudeza que ella recordaba. «Gracias por quedarte». Ella contuvo la respiración, contando hasta 3 antes de responder. «Me quedé porque nuestros hijos merecen respuestas. Nada más». Las palabras fueron firmes, pero por dentro ella se sentía mucho menos estable. Él asintió lentamente, aceptando la distancia que ella había trazado entre ellos. «Lo entiendo», él dudó, buscando palabras que no sonaran ensayadas o egoístas. «Emma, yo no lo sabía. Te juro que no sabía nada de ellos». Ella lo miró bruscamente. «¿Y si lo hubieras sabido? ¿Qué habrías hecho? ¿Decirme que no me amabas de nuevo? ¿Ordenarme que saliera de tu vida?» Su voz tembló a pesar de su esfuerzo por mantenerla firme, y él se estremeció como si ella lo hubiera golpeado físicamente. «No», susurró. «Si lo hubiera sabido, las cosas habrían sido diferentes». «¿Diferentes?», ella hizo eco con amargura. «¿Cómo? ¿Habrías decidido de repente que me amabas?». Él cerró los ojos. La culpa se espesaba a su alrededor. «Emma, nunca debí haber dicho lo que dije. Lo supe en el segundo en que las palabras salieron de mi boca, pero para entonces tú ya te habías ido. Fui un cobarde, aterrorizado de perderte, así que te alejé antes de que pudieras dejarme primero. No excusa nada, lo sé, pero necesito que escuches la verdad». Ella lo miró fijamente, atónita por la confesión. Había imaginado esta conversación 1000 veces, pero ninguna de las versiones en su mente incluía que él confesara miedo en lugar de indiferencia. Su corazón se retorció dolorosamente, aliviado y furioso a la vez. «No puedes reescribir el pasado», dijo en voz baja. «No puedes aparecer 5 años después y esperar que yo lo entienda». «No espero nada», dijo rápidamente. «Vine aquí para pedir una oportunidad de arreglar las cosas. No contigo, si no quieres eso, sino con ellos». Su mirada se dirigió hacia Leo y Oliver, que ahora reían en el tobogán. El sonido hizo que algo dentro de él temblara. «Quiero conocerlos. Quiero ser parte de sus vidas. Quiero ser su padre, incluso si les lleva años aceptarme». Emma siguió su mirada. Los niños eran felizmente inconscientes del huracán que se desarrollaba a pocos metros de ellos. Sabía que este momento era inevitable. Se había prometido a sí misma que si llegaba el día, no se interpondría entre sus hijos y la verdad. Pero querer hacer lo correcto no borraba su miedo. «No sé si están listos», dijo, su voz debilitándose. «Son tan pequeños y esto es mucho». «Me moveré despacio», dijo inmediatamente. «Como creas que sea mejor, te seguiré a ti». Ella parpadeó, sorprendida por lo amable que era, lo inusualmente paciente. Era la primera vez que lo veía sin su orgullo como armadura entre ellos. Parecía un hombre que ya había sido castigado por la vida mucho más de lo que ella jamás podría castigarlo. «¿Por qué me buscaste?», preguntó de repente, incapaz de contener la pregunta. «Dijiste que no me amabas, me echaste de tu vida». Él sostuvo su mirada por un largo y pesado momento. «Porque he pasado 5 años lamentando el peor error de mi vida», dijo en voz baja. «Y cuando volví a ver tu nombre, cuando recordé todo lo que perdí, algo dentro de mí se rompió. Tenía que saber si estabas bien. Y entonces vi a los niños». Su voz se quebró. «Emma, se parecen exactamente a mí. No pude respirar cuando me di cuenta». Su garganta se apretó dolorosamente.
Había imaginado que él se enfadaría o la despreciaría si alguna vez se enteraba de la verdad, pero no esto. Esta rotura, este dolor, esta necesidad abrumadora de ser parte de las vidas que se había perdido. Ella apartó la mirada, fijándose en el suelo, sin saber cómo manejar la vulnerabilidad que emanaba del hombre que una vez actuó como si no tuviera ninguna. «Guillermo, no sé si puedo confiar en ti», susurró. «Me heriste de maneras que nunca entenderás». «Lo sé», dijo suavemente. «Y pasaré el resto de mi vida demostrando que no te volveré a herir». Un largo silencio se extendió entre ellos, lleno solo del lejano parloteo de las familias y el susurro de las hojas. Emma intentó calmar los latidos de su corazón, pero las emociones estaban demasiado enredadas. Ira, anhelo, miedo, esperanza, resentimiento y algo más que no quería nombrar. Finalmente, exhaló temblorosamente y volvió a mirarlo a los ojos. «Puedes empezar por estar ahí para ellos», dijo. «No para mí, para ellos». Sus hombros se relajaron, como si ella le hubiera entregado un salvavidas que él no merecía. «Lo haré», prometió, su voz firme por primera vez. «Cueste lo que cueste. Cuando tú lo permitas». Como si sintiera a su padre por primera vez, Oliver corrió y le tiró de la manga a Emma. «Mamá, ¿puede ese hombre jugar con nosotros?», preguntó, señalando a Guillermo con inocente curiosidad. Emma se congeló. «¿Guillermo también?». Ella miró a su hijo, luego al hombre que le había destrozado el corazón y ahora estaba ante ella con una esperanza apenas oculta. Su voz salió suave, temblorosa, pero también resuelta. «Adelante», dijo suavemente. «Puedes jugar con ellos». La respiración de Guillermo se detuvo. Se agachó con cuidado, sin querer abrumar a los niños, y ofreció una pequeña y cálida sonrisa. «Hola, soy Guillermo». Oliver sonrió. «¿Quieres una carrera?». Y así, el primer y frágil hilo de conexión se formó entre padre e hijos. Emma los vio correr por la hierba, su corazón dividido en dos direcciones, una parte aterrorizada, la otra tranquila y dolorosamente esperanzada. Este era el comienzo. No el perdón, no la curación. Todavía no, pero algo real, algo nuevo. Emma no esperaba que sucediera tan rápido, pero en una semana la rutina de sus vidas comenzó a cambiar de maneras que no podía detener ni comprender completamente. Todas las tardes, después de la escuela y de su trabajo en el estudio de diseño, Guillermo aparecía en el parque o fuera de su dúplex. Siempre a tiempo, siempre paciente, siempre cuidadoso de no cruzar ningún límite que ella hubiera establecido. Nunca insistió en entrar. Nunca presionó para tener largas conversaciones. Nunca exigió explicaciones ni afecto. En cambio, se centró completamente en Leo y Oliver, como si cada segundo con ellos fuera algo precioso que temía perder. Al principio, los niños se acercaron a él con cautelosa curiosidad, inseguros del papel que este extraño debía desempeñar en su pequeño mundo. Pero los niños tienen una forma de percibir la sinceridad más fácilmente que los adultos, y Guillermo desbordaba de ella. Aparecía con balones de fútbol, juegos de crayones, aviones de papel que aprendió a doblar con tutoriales en línea y una disposición a ensuciar sus costosas camisas con manchas de césped, sin dudarlo. Cuando Leo le pidió que le ayudara a construir un fuerte con palos y ramas caídas, el setir a veces se quedaba hasta tarde para leerles, de pie torpemente en el umbral, mientras Emma vigilaba cada palabra, cada tono. Nunca se excedió. Nunca asumió nada. Simplemente leía, su voz sorprendentemente suave, su expresión ablandándose mientras los niños escuchaban absortos. Una vez, después de que terminó de leer, Oliver buscó su mano mientras se dormía.
Guillermo se quedó paralizado, como si temiera que moverse pudiera romper el momento. Cuando finalmente miró a Emma, sus ojos brillaron con una emoción que no pudo ocultar. Ella sintió que su garganta se cerraba, pero no dijo nada. No sabía cómo hacerlo. Hubo noches, después de que él se iba, en que Emma se sentaba en el silencio de su sala de estar, mirando la puerta cerrada e intentando organizar sus pensamientos. Se recordaba a sí misma el dolor que él le había causado, la crueldad de sus palabras, el abandono que la obligó a criar a sus hijos sola. Pero cada vez que revivía esos recuerdos, chocaban con nuevas imágenes, la forma en que sostenía la mano de Oliver, la paciente dulzura que le ofrecía a Leo cuando luchaba con sus deberes, la risa que compartían al perseguirse por el parque. Sus emociones se convirtieron en un nudo enredado que no podía desatar. Una tarde particularmente fría llegó tarde, solo por unos minutos, pero ella notó el pánico escrito en su rostro mientras se apresuraba hacia ellos. Antes de que ella pudiera preguntar, él dijo: «Lo siento, había mucho tráfico, pero debí haber salido antes. No quería que pensaran que no vendría». La súplica en su voz rompió algo dentro de ella. Nunca lo había oído sonar asustado antes, ni siquiera durante tratos de alta presión o momentos de crisis. Sin embargo, ahora, enfrentado a la posibilidad de decepcionar a dos niños pequeños, parecía completamente deshecho. «No lo habrían hecho», dijo ella suavemente antes de poder detenerse. «Pero gracias por preocuparte». Él exhaló lentamente, el alivio inundando su expresión. «Me preocupo más de lo que sabes», dijo, incapaz de soportar el peso de sus palabras. A medida que el otoño se extendía hacia el invierno, Emma se encontró en una encrucijada que no esperaba. Vio a los niños apegarse más a él cada día. Vio a Guillermo cambiar, no superficialmente, sino fundamentalmente. Y vio que sus propias paredes comenzaban a moverse, no a desmoronarse, sino a moverse muy ligeramente, como si hicieran un espacio tentativo para la posibilidad que había jurado que ya no quería. Una tarde de nieve, después de que Guillermo ayudara a los niños a construir un muñeco de nieve torcido en el jardín, Emma lo observó desde la ventana. Algo en la escena, su risa, la forma en que le quitaba la nieve del cabello a Oliver, la forma en que Leo se agarraba a su pierna, envió un extraño dolor a través de su pecho. No era ira, no era miedo. Algo más cálido y mucho más peligroso. Se susurró a sí misma: «No hagas esto, no te enamores de nuevo». Pero en el fondo ya sabía la verdad. Él ya no era el hombre que le dijo que nunca la amó. Era alguien dolorosa e implacablemente tratando de enmendarse. Y ella no sabía cuánto tiempo más podría ignorar la parte de su corazón que todavía recordaba cómo amarlo de vuelta. La primera señal de que algo andaba mal llegó en forma de silencio, un silencio antinatural y pesado que se posó sobre el patio de la escuela cuando Emma llegó a recoger a Leo y Oliver de su programa de naturaleza después de la escuela. Por lo general, podía escuchar la risa de los niños mucho antes de llegar al edificio, pero esa tarde el aire se sentía inquietantemente quieto. Una maestra pasó corriendo junto a ella sin mirarla a los ojos, agarrando un teléfono con manos temblorosas, y el estómago de Emma se hundió antes de que su mente pudiera formular la pregunta. Caminó más rápido, luego corrió, su pulso latiendo salvajemente, mientras el instinto gritaba que algo terrible había sucedido. Cuando llegó al pequeño claro donde los niños solían reunirse, vio a varios maestros hablando frenéticamente por radio. Algunos niños lloraban. Su respiración se atascó en su garganta. La señora Taylor, la instructora principal,
Se giró hacia ella con la cara pálida y la voz temblorosa. «Emma, hemos estado tratando de localizarte. Hubo un incidente. Una tormenta se acercó más rápido de lo esperado, y durante la caminata 2 niños se separaron del grupo». Ella dudó, sus ojos húmedos de miedo. «Son Leo y Oliver». El mundo se inclinó violentamente. Las rodillas de Emma casi cedieron y tuvo que agarrarse a una barandilla cercana para mantenerse en pie. Su voz se quebró, apenas reconocible. «No, eso no es posible. Ellos son cuidadosos. Escuchan. Oliver siempre sostiene la mano de su hermano. ¿Cómo pudo pasar esto?» «Alertamos a los guardabosques», dijo la señora Taylor rápidamente. «La búsqueda está comenzando ahora». Pero Emma no escuchó el resto. Algo dentro de ella se puso en pie, impulsado por el terror puro, y corrió hacia la entrada del bosque sin plan, sin sentido de la dirección, nada más que el instinto primario de una madre que busca a sus hijos. No sintió el frío, las ramitas cortando sus tobillos o las ramas golpeando su rostro. El pánico se apoderó de su pecho, aplastando cada respiración. Imágenes de Leo temblando en la oscuridad o de Oliver llamando su nombre sin respuesta llenaron su mente hasta que su visión se nubló. Gritó sus nombres en el bosque, su voz quebrándose una y otra vez. No le importaba quién la escuchara o lo desesperada que sonara. Cada segundo que no podía ver a sus hijos se sentía como un segundo robado de su vida. No supo cuánto tiempo había pasado cuando escuchó pasos rápidos detrás de ella. Se dio la vuelta, lista para gritarle a quien quiera que intentara detenerla, pero luego sus ojos se encontraron con los de él. Guillermo, sin aliento, con los ojos desorbitados, aterrorizado. «¡Emma!», jadeó corriendo hacia ella tan rápido que casi tropieza. «¡Me llamaron! ¿Dónde están?». Sus labios temblaron, todo su cuerpo temblaba. «¡Están perdidos!», se atragantó, su voz quebrándose bajo el peso de la palabra. «Guillermo, están en algún lugar. No puedo encontrarlos. No puedo». Ella no terminó porque él la abrazó por medio segundo, justo el tiempo suficiente para tranquilizarla antes de que él le tomara la cara con manos temblorosas. «Los encontraremos», dijo, su voz feroz con determinación. «Te lo juro, Emma, los encontraremos». Y luego se fue, corriendo hacia los árboles con una velocidad que ella nunca había visto en él. Ella lo siguió, y por primera vez desde que lo conoció, no tuvo miedo de confiar en él. Lo necesitaba. Sus hijos lo necesitaban. Él gritó sus nombres con una fuerza que resonó en el bosque, su voz ronca pero inflexible. Atravesó arbustos, trepó por rocas, se deslizó por pendientes fangosas y siguió adelante. 2 veces se cayó, raspándose las palmas, pero no disminuyó la velocidad. El miedo que transformaba su expresión era más profundo que cualquier cosa que hubiera sentido en su vida, porque perderlos, incluso por un momento, era un dolor que no estaba preparado para sobrevivir. El bosque se oscureció a medida que las nubes se espesaban sobre ellos. Emma tropezó con una raíz y cayó con fuerza, el aliento escapándose de sus pulmones, pero antes de que pudiera levantarse, Guillermo estaba arrodillado frente a ella, sus manos temblando mientras la ayudaba a ponerse de pie. «No pares», susurró ella, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Por favor, no pares». «No lo haré», dijo él, y ella le creyó. Pasaron minutos, o quizás horas. Emma apenas podía respirar. Sus piernas le ardían. Su garganta estaba en carne viva de tanto gritar. El pánico se acumuló hasta que sintió que podría colapsar de nuevo. Acababa de abrir la boca para gritar el nombre de Leo una vez más, cuando un sonido débil llegó a través de los árboles, un pequeño llanto. Guillermo se congeló.
Su cabeza se giró hacia la izquierda. ¿Escuchaste eso? El corazón de Emma se detuvo. Sí, Guillermo, creo que sí. Ambos corrieron hacia el sonido. Las ramas los golpeaban, pero nada importaba excepto moverse más rápido. El llanto llegó de nuevo, más fuerte esta vez, inconfundiblemente de Oliver. Emma casi solloza de alivio. Cuando atravesaron un último grupo de arbustos, los vieron. Los gemelos estaban acurrucados juntos al borde de un arroyo poco profundo, sus ropas empapadas, el barro manchando sus caras, pero vivos. Leo tenía un brazo fuertemente envuelto alrededor de su hermano, protegiéndolo con la valentía que Emma siempre había admirado en él. Oliver lloraba suavemente en la camisa de su hermano. Emma dejó escapar un sonido roto y tembloroso y corrió hacia ellos. Cayó de rodillas, abrazando a ambos niños, besando sus caras mojadas, susurrando entre sollozos que los amaba, que todo estaba bien ahora, que ella estaba allí. Guillermo los alcanzó segundos después, desplomándose a su lado con lágrimas corriendo abiertamente por su rostro. Abrazó a los tres, incapaz de contener el alivio abrumador. Apretó su frente contra el cabello de Leo, su voz quebrándose por una emoción que no se molestó en ocultar. Los tengo. Están a salvo. Están a salvo. Lo prometo. Estoy aquí. Estoy aquí. Oliver sollozó a través de sus lágrimas. «Papi», susurró, la palabra temblorosa, incierta. Guillermo se congeló como si le hubiera caído un rayo. Emma levantó la cabeza, atónita. Leo se echó hacia atrás ligeramente y lo miró con grandes ojos azules. «Viniste», dijo suavemente. «Nos encontraste». La sencillez de la declaración destrozó algo dentro de Guillermo tan completamente que no pudo hablar durante varios segundos. Cuando finalmente lo hizo, su voz no era más que un aliento. «Siempre vendré por ustedes, siempre». Los niños se aferraron a él, y él los sostuvo como si temiera que pudieran desaparecer de nuevo. Emma observó a través de las lágrimas, su corazón retorciéndose con miles de emociones. Miedo, alivio, gratitud y algo más profundo que aún no quería nombrar. Cuando el equipo de búsqueda finalmente los alcanzó, encontraron a una familia ya abrazada, conmocionada pero completa. Emma se puso de pie, con las piernas débiles, y miró a Guillermo. Él le devolvió la mirada con una expresión que nunca había visto antes: devoción pura, miedo desesperado y un amor tan profundo que la aterrorizaba. «Lo salvaste», dijo, su voz temblando. Él negó con la cabeza lentamente. «No, lo salvamos». Y en ese momento ella entendió algo que había estado tratando de negar durante semanas. No estaba mirando al hombre que le había roto el corazón hace 5 años. Estaba mirando al hombre que acababa de correr a través de una tormenta para salvar a sus hijos. Un hombre que quemaría el mundo antes de permitir que les sucediera algo. Un hombre en el que tal vez algún día podría volver a confiar. Tal vez incluso volver a amar. Pero por ahora, todo lo que podía hacer era susurrar «gracias» y permitirse el frágil consuelo de saber que ya no estaba sola. En los días que siguieron al rescate, el mundo alrededor de Emma pareció moverse en colores más suaves, como si el universo mismo hubiera exhalado después de contener la respiración durante demasiado tiempo. El terror de perder a Leo y Oliver todavía persistía en su mente como un moretón, oscuro y doloroso al tocarlo, pero cada vez que veía a los niños reír o dormir tranquilamente, o correr a los brazos de Guillermo a la menor oportunidad, algo cálido y sanador surgía a la superficie. Intentó luchar contra ello, intentó aferrarse al recuerdo de su rechazo, la agudeza de sus palabras, los años de soledad,
pero esos recuerdos se sentían extrañamente distantes ahora, eclipsados por el hombre que se había lanzado al bosque sin dudar, que había gritado los nombres de sus hijos hasta que su voz se quebró, que los había abrazado con una devoción temblorosa que ella no podía negar. Después de la terrible experiencia, Guillermo no presionó por nada. No intentó hablar de sentimientos ni pedir perdón, ni siquiera mencionar el terror por el que él mismo había pasado. En cambio, pasó cada momento libre con los niños, integrándose silenciosamente en sus rutinas como si hubiera estado allí toda su vida. Asistió a reuniones escolares con Emma, trajo refrigerios para su clase, ayudó a Leo a construir un complicado rompecabezas de dinosaurios y le enseñó a Oliver a volar un avión de papel a más de 3 metros. Por las noches, después de que los niños se dormían, salía al porche del dúplex de Emma con las manos metidas en los bolsillos y esperaba que ella se uniera a él o lo echara. Ella nunca lo echó, ni una sola vez. Una noche, cuando el aire era lo suficientemente cálido como para sentarse afuera sin chaqueta, Emma salió al porche con 2 tazas de té. No había tenido la intención de traerle una, pero algo en la noche tranquila y la forma en que él estaba bajo la tenue luz del porche hizo que su corazón se ablandara de una manera a la que ya no intentaba resistirse. Él se giró cuando escuchó que la puerta se abría. La sorpresa apareció en sus ojos cuando ella le extendió una de las tazas. La aceptó suavemente, como si fuera algo frágil. Por un momento, ninguno de los dos habló. Estuvieron de pie uno al lado del otro, observando el débil resplandor de las farolas y escuchando el distante canto de los grillos. Era pacífico, casi demasiado pacífico, dejando a Emma con la inquietante sensación de que algo importante flotaba entre ellos, esperando ser reconocido. Ella se abrazó a sí misma, insegura de por dónde empezar. Guillermo fue quien finalmente rompió el silencio. «Todavía los veo en mi mente», dijo en voz baja, junto a ese arroyo. Fríos, asustados, llorando. Tragó, su voz se engrosó. «No puedo dormir porque cada vez que cierro los ojos pienso, ¿y si hubiéramos llegado 1 minuto tarde? ¿Y si no los hubiéramos oído?» Emma sintió un escalofrío recorrerla, pero se acercó, no se alejó. «¿Estuvimos allí?», dijo suavemente. «Llegamos a ellos a tiempo». Él asintió, aunque el miedo no desapareció por completo de su expresión. «Lo sé, pero es diferente para mí. No estuve allí durante los primeros 5 años de sus vidas. Me lo perdí todo. No me gané su confianza. No me gané el derecho de ser su padre». Ella se volvió hacia él bruscamente, sorprendida por la cruda confesión. «Guillermo, no digas eso. Estás aquí ahora». Él soltó un aliento que tembló ligeramente. «Me temo que no importará. Me temo que cambiarás de opinión, que decidirás que ya he causado suficiente daño, que un día me dirás que los niños están mejor sin mí». El pecho de Emma se apretó ante la vulnerabilidad en su voz. El hombre que una vez se escondió detrás de la frialdad, ahora temblaba de miedo de perder a la familia que acababa de encontrar. Ella se acercó, atraída por un instinto que ya no combatía. «Yo no haría eso», dijo, «no a menos que me dieras una razón para hacerlo». Él la miró entonces, realmente la miró, como si buscara en su expresión algo que había temido esperar. «Emma», dijo suavemente, «sé que te hice daño, sé que te causé más dolor de lo que nadie debería haberlo hecho. No espero que me perdones, no espero que me ames de nuevo, pero necesito que sepas, nunca dejé de amarte, ni un solo día. Intenté convencerme de lo contrario, pero es la verdad, y me aterroriza porque no sé si alguna vez
podrás volver a mirarme de la misma manera. Su respiración se detuvo. Ella había imaginado que él diría esas palabras antes, en los primeros días después de que le rompió el corazón, pero en aquel entonces se habrían sentido como una ilusión cruel. Ahora, al escucharlas con sinceridad en lugar de arrogancia, después de todo lo que habían sobrevivido juntos, se sentían como algo peligroso y hermoso. «No sé si puedo olvidar», admitió, «pero estoy cansada de fingir que no siento nada. Verte con los niños, eso ha cambiado las cosas. Verte luchar por ellos, veo a alguien que no sabía que existía». Él se acercó, lo suficientemente lento para darle tiempo a alejarse. Ella no lo hizo. «Quiero construir una vida contigo», dijo, su voz firme pero temblorosa por debajo. «No la vida que casi tuvimos, una mejor, una donde yo sea el hombre que debía haber sido desde el principio. Quiero estar aquí todas las mañanas, todas las noches. Quiero ser parte del mundo de nuestros hijos. Y quiero ganarme un lugar en tu corazón de nuevo, sin importar cuánto tiempo tome». Las lágrimas brotaron en sus ojos, no de tristeza, sino por la abrumadora comprensión de que le creía. Después de 5 años de silencio y desamor, después del miedo, la ira y la pérdida, ella le creía. Ella tomó una respiración temblorosa y susurró: «Entonces no me apresures. Déjame acercarme a ti a mi propio tiempo». Sus hombros se relajaron y su expresión se suavizó con un alivio palpable. «Esperaré todo el tiempo que necesites», dijo, «incluso si es para siempre». Ella soltó una risa suave, aunque su voz vaciló. «No será para siempre». La luz del porche parpadeó sobre ellos, y en ese pequeño y frágil momento, algo entre ellos cambió permanentemente, casi imperceptiblemente, pero innegablemente. Guillermo extendió la mano suavemente y le metió un mechón de pelo detrás de la oreja. Ella no lo detuvo. Dentro de la casa, Leo se movió en su sueño y murmuró algo ininteligible. Emma se giró hacia el sonido, lista instintivamente para ir hacia él, pero Guillermo le tocó el brazo suavemente. «Yo iré a verlos». Ella lo dejó ir. Lo vio desaparecer dentro. Vio al hombre que una vez la rompió convertirse en el padre que siempre esperó que pudiera ser. Y mientras estaba sola en el porche tranquilo, escuchándolo susurrar suavemente a sus hijos, sintió que algo dentro de ella sanaba, no por completo, no instantáneamente, sino lo suficientemente profundo como para que ya no la asustara. Cuando él regresó afuera, dudó en la puerta. «¿Están bien?», dijo. «¿Durmiendo?». Emma asintió. Luego dio un paso hacia él sin pensar demasiado en el impulso. Él pareció sorprendido cuando ella apoyó la frente ligeramente contra su pecho, pero luego sus brazos se levantaron lenta y cuidadosamente, envolviéndola como si estuviera hecha de algo precioso y frágil. Ella cerró los ojos, permitiéndose respirar su calor, el latido constante de su corazón bajo su oído, la sensación de ser abrazada por alguien que había luchado para volver a su vida con sinceridad y paciencia. No era perdón, no era una promesa, pero era un comienzo real, frágil y esperanzador. «Tomemos un día a la vez», susurró ella. Él apretó los brazos alrededor de ella, su voz temblando de emoción. «Un día a la vez, puedo hacer eso». Y mientras la noche se asentaba a su alrededor, Emma se dio cuenta de algo que había tenido miedo de aceptar hasta ahora. El hombre que la abrazaba ya no era un recordatorio de su más profundo desamor. Era la posibilidad de un futuro que nunca se atrevió a imaginar. Uno construido no sobre la perfección, sino sobre el crecimiento, la humildad y el amor ganado con esfuerzo. Por primera vez en 5 años, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, su historia no estaba terminando, estaba finalmente comenzando,